¿Cómo están, apreciados hermanos? Bienvenidos a la parte número 13 de nuestra serie Hablemos del juicio de los vivos. Agradezco al Señor por una nueva oportunidad en que puedo compartir con ustedes estos estudios tan vitales, tan necesarios para esta hora final. Otro tema más de la verdad presente, otro tema más en el tiempo del fin del mundo, en el tiempo del juicio de la última generación, donde, como les he dicho, tratamos de aclarar algunas dudas expresadas en comentarios, pero no podía quedarme solo allí, tenía que expandir para reafirmar nuestro conocimiento, consolidarnos aún más del tiempo en que estamos viviendo y de lo que está por venir. Esta es la parte 13, estamos ya llegando a las últimas partes de esta serie, pero los estudios seguirán con otras series que vendrán por la gracia de Dios. Gracias a todos por sus oraciones, por sus mensajes, eh, por seguir los temas y por compartirlos. Sin más preámbulo, vamos a tener una oración para comenzar. Amado Padre, nuestro Dios Todopoderoso, en esta hora me pongo en sus manos, Padre Eterno, por su misericordia, siendo un débil ser humano, pero poderoso en sus manos cuando su espíritu quiere usarme, al igual que a los otros siervos y siervas que están predicando este mensaje. También pongo en sus manos a los hermanos que escucharán, que su Santo Espíritu, su maravilloso Espíritu pueda impresionar sus mentes, sus corazones acerca de estas verdades tan importantes y puedan abrir los ojos a la realidad para que tomen decisiones prestas, decisiones rápidas y puedan ver cuál es la verdad de las cosas, porque ha habido mucho engaño a través de los años. Gracias, Señor, porque sé que nos escucha cuando elevamos las plegarias antes de estudiar su santa palabra. Seguros en que usted nos guiará, nos encomendamos en sus manos y comenzamos este estudio. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado a una parte muy importante, muy interesante. Todo es importante, pero lo que vamos a tocar hoy, espero me baste el tiempo, si no será en la que sigue. Espero la parte 14 que sigue. No pasará mucho tiempo porque quiero que esté unida también en un tiempo corto para que no se olvide lo que se ve en esta parte y se pueda entender lo que vamos a tocar en esta hora. Bueno, entonces vamos a nuestro estudio. Esto es lo que sigue. Ustedes recordarán esta reunión que se llevó a cabo el año pasado, en octubre del año pasado, y fue una noticia que anduvo por todos los canales adventistas. Se habló mucho de esto, de esta reunión que hubo entre católicos y adventistas. El adventismo y catolicismo en un mundo cambiante. Por ahí circulan los videos, lo que allí se dijo. Bueno, aquí presentamos en los primeros temas, presentamos algunos extractos de lo que estos señores hablaron, adventistas, los que están en los extremos. En el centro, este señor es un cura católico que estuvo allí presente. Y bueno, hablaban, creo que fue este señor ya de edad avanzada, el cual dijo, leyó un extracto del Conflicto de los Siglos donde el hermano White decía, Roma no ha cambiado, es como el camaleón que se disfraza, pero él dijo, creo que ha llegado el momento de distanciarnos de esa declaración.
eh, descartando lo que el profeta de Dios ha dicho y sosteniendo de que Roma ha cambiado y que esas declaraciones resultan ofensivas. Ustedes recordarán lo mismo que ha sostenido el pastor Ganun Diop, este señor que fue a estrechar la mano misma del Papa Francisco, estuvo reunido en el mismo Vaticano con los líderes que fueron invitados, los líderes religiosos de otras denominaciones, y ahí estaba él, allá por el año 2016, eh, representando al adventismo del séptimo día. Bueno, ustedes recordarán esto. ¿Por qué estas cosas se están dando? ¿Hacia dónde nos encamina? Esto no puede ser pasado por alto. Yo les decía, allá por los años 90, cuando se escuchaban rumores de que la iglesia adventista estaba en ecumenismo, uno decía, eh, esto deben ser inventos de la gente. Generalmente se decía por los pastores y ancianos, son los reformistas los que inventan esta clase de cosas. No es cierto, nuestra iglesia no está en ecumenismo. Nuestra iglesia tiene observadores allí entre los grupos ecuménicos porque me decía un pastor una vez, tenemos que saber qué están haciendo, qué están planeando, porque si no nos destrozan. Eso me lo dijo un pastor hace años. Entonces, era como difícil de creer que en verdad la iglesia estuviese en ecumenismo, el liderazgo, los principales líderes, ¿no? Allá en la conferencia general. No existía el Internet para el público, para todos nosotros. Sí existía ya, pero para un grupo reducido de personas en el gobierno de los Estados Unidos. Eh, no estaba tan a la mano como está hoy, pero hoy con las redes sociales es difícil ocultar algo. Todo está a la mano para que todos podamos enterarnos y gracias a Dios por ello, porque ahora ser ciego es nada más si decides ser ciego, si ignoras las cosas que son evidentes y que de la misma boca de ellos ha salido de que estuvieron en reuniones desde mediados de los años 80, ¿recuerdan? Y bueno, desde los años 50 sabemos que líderes de nuestra iglesia hicieron pacto con los líderes evangélicos y renunciaron a algunas creencias vitales, cambiaron cómo se veía esos aspectos teológicos sobre la naturaleza de Cristo y algunos otros para quedar bien, para que ya no se nos llamara secta, ¿no? Entonces, ahora eh, lo vemos como que es a la cara, ya no es a escondidas y porque para ellos también es difícil ahora ocultar las cosas porque las redes sociales, ahora que todo mundo tiene teléfono, la mayor parte de las personas en este planeta tienen un celular y las noticias vuelan. Pero sin embargo, estos individuos no trataron de ocultarse. Ellos querían reunirse porque promueven la unidad, que el adventismo debe unirse con el catolicismo. Dice, un mundo cambiante, dice acá. El mundo está cambiando y por eso Ganun Diop decía, la Iglesia Católica, claro, en la Edad Media persiguió, mató, no actuaron acorde a como debía actuar un cristiano, pero tenemos que ser justos con ellos. En el Concilio Vaticano II, en el año 65, creo, la Iglesia Católica cambió. Entonces estos hombres han dejado de creer en el adventismo, el adventismo histórico, han dejado de creer en el espíritu de profecía y están en abierta apostasía, empujando para que la denominación vuelva completamente a Roma y encaminada a eso está. Sabemos lo que ha sucedido en la reciente conferencia general, la sesión de la conferencia general, donde eh, se impuso prácticamente de que no se debe tocar el asunto tan controversial
que llevó a la muerte de muchos adventistas y otros están con problemas graves, en peligro sus vidas por lo que sucedió en la pandemia. Sabemos que de una manera impositoria, de una manera no adecuada, se han manejado las cosas, inclusive diciendo mentiras, lo que hablamos anteriormente, hablamos un poco de ello, ¿no? Eh, Babilonia promovió que todo el mundo debía ponerse eso en el brazo y nuestra iglesia, en vez de mantenerse firme en los principios de la Biblia y el espíritu de profecía, cedió a ello, se unió y manifestaron públicamente de que no podían dar la apariencia de que estaban dudando de la ciencia médica y oponiéndose a lo que el gobierno decía. Entonces ya sabemos lo que va a suceder con los líderes que están, que se cambió de presidente, pero este señor que está estuvo de acuerdo con el pastor Ted Wilson en ese momento de crisis en que las cosas se dieran así, entonces él va a seguir la misma línea, porque no hay nada novedoso, nada inspirador en esta persona que nos haga pensar de que va a traer una reforma. Para nada. Es bien sabido lo que sucedió en Sudamérica, la apostasía terrible cuando él era presidente. Hubo muchas cosas que se dieron y no se hizo nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos encaminados? Al presentarles estos temas controversiales y difíciles para la mayoría, lo primero que dicen es disidente, reformista. Yo les aclaro, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, vengo de la iglesia, soy adventista del séptimo día y vengo de la iglesia grande, la iglesia madre. Allí me bauticé. Allí ingresé en algún momento quería estudiar teología. Trabajé con la iglesia haciendo campañas, haciendo obra misionera. En mi iglesia local, la cual llevo en el corazón, también trabajé. Soy hijo de esta iglesia, de esta denominación. Y estoy hablando estas cosas porque me duele la situación en la que están mis hermanos. Están siendo engañados, están siendo guiados hacia la destrucción, están siendo llevados por el camino equivocado, el camino de engaño, el camino de Satanás. Y les trato de mostrar, con ayuda del Todopoderoso, de mi Dios, la verdad de las cosas para que abran sus ojos antes de que la puerta de la gracia se cierre. Entonces, ¿hacia dónde vamos encaminados con esta gente que ha abandonado, le ha dado la espalda al adventismo histórico, le ha dado la espalda a la Biblia, al espíritu de profecía y se han unido con los enemigos de la verdad? ¿Hacia dónde? Esta cita en Spalding and Magan Collection. Gracias a Dios, fue traducido ese pequeño libro al español, pero pueden corroborarlo también en inglés. Fue traducido no por la conferencia, no por las asociaciones adventistas, no. No les interesa precisamente por estas citas que desenmascaran las situaciones y nos hacen ver lo que viene. Algunos hermanos o algún hermano que desconozco quién fue, tomó esta labor de traducir este libro y otros más, y Dios es el que ha dirigido todo para que tengamos estas evidencias, y si alguno tiene duda, vaya al original en inglés y verá que así dice. La página 1, comenzando el libro, dice así la hermana White, el Señor hablando a través de su sierva, viendo hacia el futuro, hacia lo que nos espera, qué es lo que viene con esta tendencia horrible de el liderazgo en apostasía, desviando a la mayoría del pueblo a volver a Roma. ¿Qué es lo que viene? También para el pequeño grupo de personas que nos oponemos, que somos pocos, que nos oponemos a esta apostasía, que estamos denunciando por amor
a nuestro Dios y a la verdad que fue confiada a esta iglesia, ¿qué es lo que viene para todos nosotros? Miren lo que ella vio. Vi que la iglesia nominal, la iglesia solo de nombre. Hay una iglesia que dice ser adventista del séptimo día, pero de nombre. La iglesia adventista real es la que continúa tratando de ser fiel. Está compuesta por los miembros fieles, tanto los que siguen dentro de la denominación luchando y que como el tiempo está avanzando tan rápido, van a tener que tomar su decisión ya. Por ellos y por los fieles en los grupos independientes. Esa es la verdadera iglesia adventista, pero hay una nominal. Y ella vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. ¿Conocía usted esta cita? ¿Escuchó que alguien leyó esta cita en su templo adventista del séptimo día alguna vez? Yo lo dudo realmente. Y si alguien delante de los dirigentes lee esta cita, que no necesita mucha explicación, es muy clara. Si alguien la lee, yo considero que se va a meter a tremendos problemas, porque no le van a tolerar que lea citas como esta, porque el liderazgo es intocable, el liderazgo no puede caer, el liderazgo no puede equivocarse. ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? El liderazgo son el grupo de intocables. No puedes decir nada contra ellos porque ellos son inmunes a caer. No se pueden equivocar. Cuidado, tú no puedes decir que el pastor se equivocó, que los pastores, mucho menos un líder de allá arriba, de la asociación, de la división. No puedes decir está equivocado, porque entonces tus palabras son un tremendo pecado a la vista de ellos. Una tremenda ofensa que a menudo no es perdonada. Entonces, estas citas no se leen porque no convienen. Entonces, los líderes, los cabecillas de la apostasía que se han dado cuenta que Dios a través de su profeta dejó citas como esta, dejó el espíritu de profecía que desenmascara el engaño de Satanás para los últimos días y que lo desenmascara ellos mismos. Como no conviene y como cae mal, entonces hay que aconsejar al pueblo que ya no lee esos libros. ¿Acaso no se votó en 2015, creo que fue? Se votó. Ellen White son consejos valiosos, pero no puede determinar las doctrinas de la iglesia. Entonces, esto se sostiene y yo vi por ahí un video en inglés de una encuesta y lo estaba presentando un testigo de Jehová en su canal que estaba analizando la conferencia de los adventistas. Miren cómo los ojos de todo el mundo están sobre nosotros. Y estaba analizando una encuesta que se dio donde uno de los puntos era ¿qué tantos adventistas leen a Ellen White? ¿Qué tantos leen la Biblia? Supuestamente había aumentado un 2% los que estudiaban la Biblia, pero ni siquiera es la mitad de los adventistas del mundo. Voy a buscar ese video, voy a tratar de encontrarlo, a ver si está en español y compartirlo en temas futuros. Pero otro de los puntos de esa encuesta era ¿qué tantos adventistas leen el espíritu de profecía? Y decía la persona ahí que presentaba la encuesta, en este punto sí lamentamos porque en los últimos 10 años ha bajado el número de adventistas que estudia el espíritu de profecía. Lamentamos, decía, pero ellos mismos son los que han promovido, le han creado en la mente a la membresía, a nuestros hermanos, que no es tan importante leer los libros del espíritu de profecía.
detrás de todo eso, ¿quién está detrás? El mismo Satanás. ¿Por qué razón? Bueno, porque citas como esta lo desenmascaran a él. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían. ¿Ante quiénes? Ante los católicos, para obtener su influencia en combatir la verdad. ¿Quiénes son estos que nos traicionarán? Claramente se le llama iglesia nominal y los adventistas nominales. Alguien por ahí dijo una vez, no, es que aquí se está refiriendo a aquellas personas en los tiempos de Miller, en los tiempos en que se predicó el mensaje de los tres ángeles por primera vez, y se les llamaba adventistas nominales a los dominicales que no quisieron aceptar el mensaje. Se está refiriendo a esos adventistas. Algunos han querido arreglar esta cita para que no sea un dardo, no sea algo que apunta directamente al liderazgo adventista del tiempo del fin. Lo han querido acomodar de esa manera. Pero eso no tiene sentido. Si eso fuera así, ¿cuándo en el pasado se cumplió esto entonces? Que ese grupo de adventistas traicionaron a los adventistas sabáticos y los entregaron a los católicos. ¿Cuándo? Aquí se pone al catolicismo como un protagonista. En aquellos años el catolicismo fue protagonista, como lo será en el tiempo del fin y como lo expresa esta cita. No lo fue. Es un absurdo aplicar eso a esta cita. Pero de esa manera quieren ellos explicarla. Porque cuando citas tan claras como esta desenmascaran las cosas para que usted como adventista abra los ojos y vea hacia dónde vamos. Ellos van a tratar a toda costa de ver cómo lo arreglan, cómo acomodan todo, para que hacerle a usted pensar de que no dice lo que le estamos diciendo que dice. Pero los entendidos entenderán. Son cosas muy claras, la verdad. Dice que al igual que Judas nos traicionarían. Yo les pregunto, ¿Judas era un soldado romano? ¿Judas era un extranjero, un extraño que vino de afuera y traicionó a Jesús? No, Judas era del grupo, del mismo grupo. Alguien que andaba con Jesús, alguien que andaba con los discípulos, que habían compartido mesa muchas veces. Si dice que al igual que Judas, significa que estos a los cuales se les llama adventistas nominales son los que decían ser nuestros hermanos. Y esta iglesia nominal es la que terminó siendo iglesia solo de nombre, que fue nuestra iglesia denominacional, pero que se ha robado el nombre porque cada vez renuncia más a las doctrinas que le fueron confiados. Entonces, claramente, si usted quiere dejarse engañar por los falsos maestros, por los pastores, pues no podemos hacer nada. Oramos por todos, pero yo le estoy mostrando las cosas como son. La iglesia nominal, la que es adventista solo de nombre, y los adventistas nominales que siguen a esa dirigencia, al igual que Judas, nos traicionarían a los católicos. ¿Para qué? Les interesa obtener influencia de ellos, de los católicos, para combatir la verdad. ¿No está escrito en el conflicto de los siglos que los que apostaten llegarán a ver las cosas al igual que las ve el mundo? Sin duda. Hacia esto vamos. ¿Qué va a pasar con el pequeño grupo de adventistas que está luchando, luchando contra esta apostasía y denunciando, y que estamos tratando de que los hermanos abran los ojos? ¿Qué va a pasar contra todos los que están luchando para que la iglesia reconozca que sus manos, las manos de los dirigentes están manchadas de sangre,
por toda la muerte de adventistas a causa de la inyección en el brazo. ¿Qué va a pasar con todos? Seremos traicionados por esta gente que querrá quedar bien con los católicos. Ya no los vemos. Les acabo de presentar una noticia el año pasado. Ganun Diop está motivando o estuvo motivando que hay que volver a unirse con los católicos, hay que volver a Roma. Y así hay muchos miembros creyéndole a esta gente porque no conocen sus Biblias, han dejado de leer el espíritu de profecía, no saben que están siendo engañados. Rogamos a Dios para que estos mensajes lleguen a ellos. Cuando eso pase, miren, esto es tremendo lo que está marcado en amarillo. Los santos entonces serían un pueblo oscuro o serán un pueblo oscuro poco conocido de los católicos. Esto es impresionante lo que dice acá. ¿Saben por qué dice esto? Cuando llegue la ley dominical, hermanos, indudablemente esto, déjenme poner aquí el puntero para que me vean bien, esto va a suceder al llegar la crisis para el pueblo de Dios. Seremos traicionados. ¿Traicionados por qué? Bueno, la mayoría del adventismo, al igual que sucedió en la pandemia, ¿qué va a pasar? En la pandemia se pusieron del lado más fácil, siguieron las directrices que venían de Roma, de los gobiernos, y bueno, ya sabemos el resultado. Cuando venga esta crisis, ellos seguirán poniéndose de parte de los gobiernos. No va a haber cambio. Y habrá un pequeño grupo que no cederá y que estará protestando y denunciando el engaño. Y entonces nos van a traicionar, nos van a denunciar, como hicieron los dirigentes en Ruanda en el genocidio, en el año 94. Algunos habrán escuchado el gran genocidio de Ruanda, donde murieron como 800,000 seres humanos fueron asesinados de una manera atroz. Entre ellos, muchos miles de adventistas del séptimo día que fueron entregados por los dirigentes para que fueran muertos. Eso va a volver a suceder. Entonces, habrá un puñado que se va a oponer a todo esto. Y entonces ellos dirán, no, estos no son adventistas, estos son terroristas, como Ganun Diop nos ha llamado, disidentes. Estos son fanáticos. Entonces, por eso dice que los santos, el pueblo fiel de Dios, será un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. ¿Por qué razón? Los católicos, miren, esto es evidente, es elemental lo que aquí dice. Los católicos van a decir, ¿quién es esta gente que están defendiendo el sábado? Con este fanatismo. ¿Quién es esta gente que está gritando y sale a las calles a predicar? Porque los adventistas están con nosotros, ya están unidos. Si aquí estuviese hablando de la Iglesia Adventista Mundial, hermanos, ¿es un pueblo poco conocido para los católicos la Conferencia General de los Adventistas? Para nada, si están de la mano. Entonces aquí está hablando de un grupo, un puñado de gente en todo el mundo que se fue para las montañas, se fue para el campo, que les han quitado el derecho a llamarse adventistas del séptimo día, cuando legítimamente les pertenece a este pequeño grupo que se mantiene fiel. Los católicos van a decir, ¿quién es esta gente? Porque los adventistas están con nosotros, todo el mundo está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Esto solo nos deja ver que el adventismo, en su mayoría, se van a terminar de unir con el catolicismo y van a hacer la guerra contra la verdad. Sigue diciendo, pero las iglesias, las otras iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Bueno, pero dice aquí, pero las iglesias. ¿No podría estarse refiriendo quizás también a iglesias adventistas? Porque aquí dice la iglesia nominal y los adventistas nominales nos traicionarán.
Entonces, para que alguien te traicione, tiene que haber estado contigo, tiene que haber profesado creer lo mismo. Un católico no nos puede traicionar porque evidentemente sabemos que es contrario. Un evangélico no nos puede traicionar porque sabemos que es contrario a nuestras creencias. Para que alguien nos traicione, tiene que haber profesado creer lo mismo que nosotros y haber andado en el mismo caminar. ¿Entendemos? Así que evidentemente aquí lo que más encaja es que está hablando de iglesias adventistas, de la denominación. Las iglesias y los adventistas nominales, o sea, los que siguen a la denominación, a estas iglesias, los que darían su vida por esta organización que pisotea cada vez más la verdad adventista, pero no por Cristo y su verdad. Estos que conocen nuestra fe y costumbres, nos conocen bien, nos aborrecieron debido al sábado. Impresionante. Impresionante. Pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos. Hermanos, esto evidentemente está hablando para el futuro que nos espera. Por favor, no le crea usted a los engañadores que vienen a tratar de modificar las cosas, torcer las citas y decirle, no, esto se está refiriendo allá a los adventistas de aquella época que eran dominicales, pero no eran de la iglesia adventista, es que se les llamaba adventistas dominicales. Es cierto que en aquel periodo se les llamó así, pero esta cita es para el futuro. Tuve un debate con una persona muy influyente, que no voy a decir el nombre, pero tiene un grupo muy, muy influyente en Facebook y en YouTube hace años. Y esta persona, cuando presenté esta cita, porque es de los que defienden a capa y espada a la organización, y me dijo, aunque la iglesia esté podrida, es la iglesia de Dios. Así piensan muchos, confundiendo que la organización es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son los fieles que están sufriendo, tanto dentro de la denominación como los que están fuera. O estamos en los grupos, en el campo, algunos en las ciudades todavía, pero quieren salir, oramos por ellos. Entonces hay personas muy aferradas, ustedes saben. Muchos de ellos son sinceros. Tienen que abrir los ojos ante lo que está pasando. Algunos inclusive, por no meterse a líos con la organización, miren, hablando de Ganun Diop, no le llaman apóstata. Dicen el líder más controversial de la iglesia adventista. Hermanos, ese señor no merece ni que se le llame adventista. No es por tener odio hacia él, no se trata de eso, sino por lo desleal, por lo apóstata, por la influencia malsana, diabólica que ha tenido, pisoteando las verdades que nuestra iglesia recibió. Entonces hay gente así, esa persona que les digo, cuando yo le presenté esto hace años, dijo, lo que esto significa es precisamente en aquel tiempo cuando estas cosas se dieron. Estos adventistas, se les llamaba adventistas, pero eran evangélicos, no eran adventistas del séptimo día. Eso es falso, eso es torcer lo que dice la palabra de Dios. Esto está hablando para el futuro. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos. ¿Cuándo sucedió esto en el pasado? Esto es evidentemente para la crisis de la marca de la bestia. Esto es de lo que habla Mateo 24. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Esto es para el futuro. Nuestros peores enemigos, está escrito, serán los que decían ser nuestros hermanos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo. ¿Qué dirán estos falsos adventistas? ¿Qué es lo que dirán? Dirán que los fieles, los verdaderos adventistas, ignoran las instituciones del pueblo, o sea, lo que el pueblo en su mayoría, lo que los gobiernos democráticos han instituido, las leyes que han establecido.
incluyendo la ley dominical, que el pueblo llegará a pedirlo, ¿no? Está escrito. Entonces dirán, esta gente va en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Así como decían que para la pestilencia no podíamos ir en contra del gobierno. Por eso la iglesia abandonó al pueblo y bueno, se pusieron de parte del gobierno porque no quieren estar de parte del gobierno. Entonces nos van a acusar de eso. Este grupo es rebelde. Eso dirán. Lo sabíamos porque el conflicto de los siglos lo dice así. Pero antes yo pensaba que eran las personas de las otras iglesias, pero estos serán los primeros, los que decían ser nuestros hermanos, en acusarnos de esta manera. Ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Esto es tremendo, hermano. Si con esto no quieres abrir tus ojos, y algunos dirán por qué. Miren, lo primero que se piensa a veces es, este hermano lo que quiere es que uno se salga de la iglesia adventista. Jamás, jamás. Abandonar el adventismo el séptimo día, jamás. Es la iglesia verdadera de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que te desligues, dejes de apoyar, dejes de seguir a estos hombres impíos, estos falsos maestros que guían al pueblo hacia el agujero, hacia el abismo, a caer en la perdición. Nunca abandonar el adventismo. Mientras tú sigas las doctrinas que fueron dadas a esta iglesia, los pilares de la fe adventista, creas en la Biblia como la plataforma de la verdad, en el espíritu de profecía, no importa si estás debajo de un mango en el campo, tú sigues siendo parte de la iglesia adventista. Y sin embargo, el contraste es que muchos están en los templos, calladitos, siguiendo las directrices de los líderes, y han dejado de ser adventistas del séptimo día y no se dan cuenta. Solo lo llevan de nombre. Por eso dice la cita, adventistas nominales. Lo que te hace adventista es guardar lo que Dios ha pedido, obedecer, predicar el mensaje que Dios confía a esta iglesia. Entonces, vean esto. Bueno, antes de que leamos esta cita, quiero compartirles otro texto por acá. Vamos a abrir la Biblia digital. En el mensaje de las 7 iglesias, de una de las iglesias del mensaje a Esmirna, encontramos esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! ¿A quién se estará refiriendo, hermanos? Cuando le llama sinagoga de Satanás, pregúntele usted a cualquier hermano adventista a quién se está refiriendo cuando le llama sinagoga de Satanás aquí. Ahora, los mensajes a las 7 iglesias tuvieron una aplicación histórica. Claro que sí. Tienen una aplicación histórica hasta llegar a la Odisea. La Odisea es precisamente el adventismo del séptimo día. Pero yo les digo, todo el conjunto de los mensajes a las 7 iglesias es un compendio de verdad para la última iglesia, para la última generación. Y verán ustedes un poco de esto, ¿por qué lo digo? Sinagoga de Satanás, ¿a quién se refiere? Muchos le van a pensar, no, pues es el catolicismo. No, son las iglesias de Babilonia. No es mentira que constituyen también sinagoga de Satanás, pero aquí este término, aquí, ¿a quién se está refiriendo? Ya lo vamos a ver.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Entonces, aquí, hermanos, estábamos leyendo Apocalipsis 2:8 en adelante. Este mensaje a Esmirna también es aplicable, es un mensaje para la generación final, para su iglesia final que viviría en esta tierra. Es curioso que Esmirna significa mirra, y mirra es lo que se usaba antiguamente para la preparación de los muertos. Por eso el Señor Jesús, cuando nació, entre los regalos se le dio también la mirra. Anunciaba su muerte, que él iba a morir. Entonces, es como que este mensaje está hablando a los que serán mártires de entre el remanente final. En nuestro chat, en nuestro grupo, tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos un chat donde interactuamos cada cierto tiempo y cuando hay dudas, pues tratamos de despejarlas y los hermanos hacen aportaciones muy importantes, maravillosas. Y yo les hablaba que yo he encontrado, por lo que dice la palabra de Dios, que el Elías final del cual habla Malaquías, que es el remanente que dará el último mensaje, tiene características de los dos Elías anteriores. El primer Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte, representa a los 144,000. El segundo Elías, a Juan el Bautista se le llama el segundo Elías, y Juan el Bautista fue mártir. ¿Se dan cuenta? Entonces el Elías final debe tener características de ambos. Un grupo de personas no morirá, los 144,000, pero otro grupo sí serán mártires. Entonces aquí le está hablando a los que serán mártires de entre los fieles. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dice, sé fiel hasta la muerte, precisamente porque les va a tocar morir. No sabemos si estaremos en este grupo. Por eso yo les decía, cada mensaje de cada una de las iglesias es un mensaje también para distintos grupos de personas en la iglesia final, la iglesia de Dios. Pero aquí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué están tan atribulados? ¿Por qué tan pobres? En el momento del juicio es un momento de intensa prueba para los hijos de Dios. La pobreza, al haberse desligado del mundo, dejado las empresas del mundo, se vive por fe, con lo necesario nada más. Pero aunque somos pobres, dice el Señor, aunque este grupo es pobre, pero en realidad eres rico. Y conozco la blasfemia, los insultos que ofenden al mismo Dios, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué si yo les digo que aquí podríamos decir perfectamente la blasfemia de los que dicen ser adventistas y no lo son, sino sinagoga de Satanás? Yo sé que esto puede escandalizar a más de uno y decir, ¿cómo? ¿Usted le va a llamar a la iglesia adventista sinagoga de Satanás? Eso es una blasfemia, una afrenta hacia Dios. No, yo jamás le llamaría sinagoga de Satanás a la iglesia adventista que el Señor estableció y que va a permanecer hasta el fin, porque la iglesia no caerá aunque parezca que está por caer. Estamos en ese momento, parece que el adventismo está a punto de desaparecer, pero no va a desaparecer, porque mientras haya adventistas fieles, habrá una iglesia adventista genuina. Y sabemos que habrá siempre adventistas fieles. Entonces, verán que no soy yo que me he inventado esto. Sinagoga de Satanás
son los que han creado esta nueva organización que se hace llamar adventista, pero que no le compete ese nombre. Dicen ser adventistas, pero son evangélicos, católicos, con todas las características cada vez son menos adventistas. Esta nueva organización no es la iglesia que Dios levantó, ni siquiera es la organización que Dios levantó para ayudar a su iglesia a cumplir la misión. Es una nueva organización, lo hemos visto en las citas que he compartido en temas anteriores de esta serie. Entonces, les voy a mostrar que a los adventistas apóstatas es a los que se les llama sinagoga de Satanás, para que nadie diga que yo estoy interpretando a mi manera o que estoy especulando. No. Las evidencias están ante cada uno de ustedes. Entonces, estábamos viendo este texto y vamos a ver a continuación a quién le llama sinagoga de Satanás. Solo vamos a ver un texto más donde precisamente se repite esta expresión sinagoga de Satanás. Aquí en Apocalipsis 3, 9 al 10, que es el mensaje a Filadelfia, la única iglesia que no recibe reprensión de parte del Señor. Filadelfia es amor fraternal. Eso representa, eso significa Filadelfia. O sea, quien ha alcanzado el amor fraternal, ha alcanzado la plenitud del amor de Dios, es la perfección. Esta es la iglesia perfecta, los 144,000 que alcanzan la plenitud del carácter de Dios, por lo menos los que más se asimilan aquí en la esfera humana en esta última generación, porque seguiremos creciendo en parecernos a Dios a medida que estudiemos su maravilloso carácter en la eternidad. Entonces, Filadelfia, amor fraternal, el Señor le dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Otra vez lo menciona. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Esta es una promesa para este pueblo fiel que estará vivo, esta parte del remanente que estará vivo hasta la venida del Señor, no verán la muerte. Dice que aquellos que forman parte de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, que son mentirosos al decir que son judíos, pero no lo son, el Señor permitirá que vengan y se postren a los pies de los santos que componen Filadelfia y reconozcan que en verdad Dios los ha amado. Probablemente usted esté en este grupo, probablemente yo, no lo sabemos, o en el otro grupo, pero esto es una verdad, algo que se cumplirá. Entonces yo les digo, aquí se puede leer, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser adventistas y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué dice reconozcan que yo te he amado? Porque ahora no lo creen. Ellos creen que los que alzan su voz contra la apostasía, contra la dirigencia, contra todas estas cosas terribles, satánicas que han penetrado en el medio adventista, en la denominación, ellos creen que no, estos son los enemigos porque hay tanta ignorancia en nuestro medio, hay tanta credibilidad a los hombres que los hombres dicen este es enemigo, este fulano es enemigo, no escuches a ese predicador, no escuches a esa señora que te está hablando, son enemigos de la iglesia y todo el mundo le cree, la mayoría, porque no estudian, no saben que están siendo engañados por estos instrumentos del enemigo. Entonces,
Ellos menosprecian al pequeño remanente que está luchando por la verdad adventista para que la antorcha no se apague. Pero llegará el momento en que Dios permitirá que vengan y se postren a los pies del verdadero adventismo del séptimo día, que habrá perdurado en unos pocos, pero que estará firme hasta el fin. Y ustedes dirán, esa es tu interpretación. Voy a mostrarles que no es mi interpretación privada, es la realidad de las cosas. Aquí está hablando de adventistas. Termina diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Maravillosa promesa, preciosa promesa. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando de adventistas? Cartas y manuscritos, tomo 1, página 126. Esto solo hay un tomo que ha salido, muchos conocerán este libro. Página 126. Miren lo que dice el hermano White. Usted piensa, está escribiendo a un hermano que interpretaba así, usted piensa que quienes adoren a los pies de los santos, según Apocalipsis 3:9, finalmente se salvarán. Aquí debo disentir con usted, porque Dios me mostró que esa clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué impresionante cita! ¡Qué clara es la verdad de Dios! Alabado sea su nombre, porque no nos ha dejado a ciegas, porque la luz, la realidad de las cosas está saliendo a la vista. ¿De quiénes habla entonces? Cuando aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. De adventistas, apóstatas, que reconocerán ante el amado remanente que en verdad han sido los amados de Dios por permanecer firmes en el mensaje adventista. Así que, hermanos, tenemos acá lo que les mostraba aquí en la Biblia. También acá, a quienes les está llamando cuando dice, yo conozco tu tribulación, a los que serán mártires, yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quiénes se está refiriendo? Ya vimos la cita. Se está refiriendo a adventistas apóstatas. Hermanos, entonces, ¿a quién se le llama sinagoga de Satanás en la Biblia? ¿A quién? ¿A quiénes hace alusión? Claramente al adventismo apóstata, a esta nueva organización que ha traicionado el mensaje, pero muchos siguen sosteniendo y dicen, es la iglesia del Señor. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Es la iglesia del Señor y sabemos que Dios pondrá todo en orden. Hermanos, unidos con Roma, abandonaron al pueblo en la pestilencia, guiando al pueblo de vuelta a Roma, preparándolo para guardar el domingo, música satánica en los campamentos de jóvenes, mundanalidad terrible, personas mal vestidas y nadie dice nada. La música adventista parecen música pop, parecen baladas ya. Todo se ha denigrado, todo se ha corrompido. Pero sin embargo hay muchos que siguen diciendo, es la iglesia de Dios. ¿En serio? La iglesia de Dios es la que está siendo menospreciada. Hermano adventista, si te han echado de la iglesia que amas por defender la verdad, esas palabras son para ti, cobra ánimo.
si te han expulsado, si eres menospreciado por decir las cosas, por decir la verdad, cobra ánimo. Dios está reuniendo a sus hijos. Estos que pisotean el adventismo, que pisotean el mensaje adventista, la Biblia les llama sinagoga de Satanás. No es la iglesia del Señor. No es la organización que Dios levantó, es una nueva organización que el enemigo se ha encargado de levantar. Entonces, veíamos la cita. Dios me mostró que esta clase, los que adoran a los pies de los santos, vean. Dios me mostró que esta clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio. Y en la hora de la tentación que aún no ha llegado, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, ellos sabrán que están perdidos para siempre. Y abrumados con angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos. ¿Quiénes? Adventistas profesos que habían apostatado. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? No puedo mentirles ni quiero mentirles, sino mostrarles la verdad para que se den cuenta qué es lo que están defendiendo, que la Biblia le llama sinagoga de Satanás. El verdadero adventismo no es ese. Ahora, con esto, no estoy negando que debemos gemir y clamar, porque evidentemente, aunque la organización, esta nueva denominación que han formado, se está uniendo cada vez más con Roma, son nuestros hermanos que se han alejado de la verdad. Debe dolernos, debemos tener el sentir de Cristo. Como Jesús lloró sobre Jerusalén, nosotros también debemos pedir que el Señor ponga ese sentir. Debería dolernos, si no tenemos el sentir, pidámoslo al Señor, el ver que nuestros hermanos se van alejando cada vez más hacia la destrucción, engañados por los dirigentes, y los dirigentes ellos mismos engañados, debe provocar dolor en nuestro corazón. Por supuesto que sí. Y bien, aquí este video sé que la mayoría ya lo habrá visto, pero vamos a ir analizando un poco lo que este señor, que es uno de los que está involucrado en el proyecto 2025 en los Estados Unidos, este señor es católico. Tuvieron una reunión hace un tiempo atrás donde estuvo el que hoy es vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Y este señor, que es un doctor, olvidé el nombre de él, el apellido. Ya ustedes habrán visto eh, este video, pero vamos a ver un poco para relacionarlo con lo que está viniendo y cómo estamos en el tiempo en que la marca de la bestia será impuesta pronto. Aquí salen los subtítulos, pero tenemos hermanitos que no leen bien, no pueden leer bien, tienen problemas en sus ojitos, así que por ellos voy a ir leyendo para que sea audible lo que este señor católico en esta reunión que tuvieron puedan escuchar y cómo se deja claro lo que ellos han venido planeando. Probablemente voy a ir pausando en algún momento y, y analizando algunas cosas que dice. Vamos a ver. Bueno, tenemos un problemita acá. Vamos a tratar de resolverlo.
vamos a ver si ahora sí. La iglesia en peregrinación tiene este poder de purificación y perfección no solo para las almas de los individuos, sino que es bueno para las ciudades. Es bueno para quienes se sientan en sus porches, es bueno para quienes forman familias, es bueno para naciones enteras, e incluso me atrevo a decir imperios. Sabemos que cuando nos ofrecemos a Él en el altar. Él derrama estas gracias sobre nosotros. Bueno, Él está hablando, la influencia de la iglesia, dice, cuando nos consagramos a Dios, es buena para todos, debería ser una influencia positiva para todos, aún para las naciones, y me atrevo a decir que aún para los imperios, y resulta muy agradable lo que Él está diciendo, pero sigamos escuchando. Para que estemos unidos, anhelamos esa unidad. No solo la unidad de unos con otros, sino anhelamos la unidad con Dios, y esto solo es posible a través de la sociedad perfecta. Pero es precisamente la sociedad perfecta la que sirve de contrapeso al materialismo. En aras del argumento, digamos que va a tomar un rato para que esta nación, Estados Unidos, esté unida a la sociedad perfecta. ¿Qué otro baluarte tenemos? ¿Baluartes tenemos contra el materialismo? ¿Qué otras ayudas tenemos para mover a las personas hacia la gracia, hacia la felicidad cívica? Bueno, se necesita una sociedad perfecta, dice él, pero el materialismo es un enemigo de la sociedad perfecta. ¿Con qué contamos nosotros para buscar solución al materialismo? Sigue diciendo, lo primero que diría es una ordenación pública a Dios. Esto en realidad es algo que está dentro de la tradición estadounidense. Lo tenemos en nuestro dinero, lo tenemos en los edificios. Cuando él dice la ordenación pública a Dios, se refiere que el gobierno de los Estados Unidos tenga una influencia pública sobre la sociedad, sobre la población, que los empuje hacia Dios. Eso es lo que entiendo que él está tratando de decir, o que está diciendo. Porque dice, lo tenemos en nuestro dinero. En el billete, el dólar, hay una inscripción ahí en el escudo que dice, en Dios confiamos. Como nación está expresado en el billete que dice, en Dios confiamos. Entonces eso es algo público que muestra que como nación, como gobierno, tienen su posición orientada hacia Dios. Entonces dice que eso es algo bueno, lo tenemos en el dinero, la ordenación pública a Dios es algo que ha sufrido mucho en las últimas décadas, pero se restaura fácilmente. Y yo diría que se promulga y luego entra y continúa. Está en los libros en muchos estados diferentes, en el camino de las leyes azules. Vean lo que este hombre está diciendo. En el camino de las leyes azules, de las leyes del sábado, dice él. Dice que además de estar expresado la posición de como nación establecida por la providencia de Dios, Estados Unidos, también está en las leyes de los estados que están ahí latentes pero que no han sido aprobadas. Y en la mayoría de estados, las leyes azules, menciona él. Sabemos que las leyes azules son las leyes dominicales. Y entonces dice él, las leyes del sábado. Cuando ellos dicen sábado o Shabbat, se están refiriendo al descanso, pero no al sábado nuestro, sino al domingo. Para ellos el Shabbat, el descanso, porque Shabbat significa reposo, se están refiriendo al día de reposo que ellos creen que es el domingo. Entonces dice, esa influencia pública la tenemos no solo en el dinero, sino también en las leyes azules de cada estado, que están ahí, pero no han sido aprobadas hasta ahora en la mayoría de estados.
Y sigue diciendo, si han estado siguiendo nuestras disputas, hemos sido defensores de las leyes del sábado, una restauración. Del sábado es el regalo más concreto y material que podemos darle a nuestra nación. En segundo lugar, una restauración de una visión realista del bien común. La orientación pública hacia Dios, entonces, ¿dónde se refleja? Se refleja en formas concretas, en días festivos nacionales, en liturgias cívicas, en leyes, escrituras, leyes sabáticas, leyes dominicales que requerirán un cese ¿de qué? Del comercio. ¿Pudieron leer? ¿Pudieron escuchar? Dice leyes dominicales, lo dijo por nombre. Lo que los adventistas hemos predicado por años, por décadas, y que todo el mundo decía es una locura. Los evangélicos, los de las otras iglesias decían es una locura lo que los adventistas creen que va a venir una ley dominical. Pero sin embargo se está hablando con nombre y apellido de esto. Y se requerirá, dice, un cierre del comercio. Entonces, una influencia pública de parte del Estado para llevar a bien a la sociedad, a una sociedad perfecta, como él estaba hablando, alejada del materialismo. Nada mejor, dice él, que traer las leyes dominicales. Y ustedes son testigos que hemos estado luchando por ello, dice él, para que esto sea establecido. Entonces, un cierre del comercio en domingo, sigue diciendo, un cese de todo ese comercio, de ese despilfarro de Mac o lo que sea que fue entregado por ese hombre de 75 años en la puerta de la residencia, un domingo por la mañana. Podría cesar y podríamos ser libres por un día. ¿Entienden lo que está diciendo? El domingo sería una bendición porque esto ayudaría a que la gente se aleje del materialismo, se desconecte de compras compulsivas. Eso está arruinando la vida de la sociedad estadounidense. Eso es lo que él está queriendo decir. La gente pasa con su mente llena de que quiero esto, quiero comprar, quiero una computadora nueva, un iPhone nuevo. Pero si el domingo por ley es establecido que hay que ir a la iglesia y estás con tu familia el resto del día, te ves libre de todo esto. Entonces esto nos encaminaría a la sociedad perfecta, dice él. Podríamos ser libres por un día, sigue diciendo. Para Dios, por la deuda que tenemos con Él, porque somos ante todo deudores de Dios. Somos ante todo deudores de Dios. Pienso en algunos de nuestros donantes en esta sala que me han enseñado. En segundo lugar, esta ordenación pública a Dios nos señala precisamente la manera en que está en la naturaleza misma de la bondad. Se comunica con nosotros para ser hecha común. Y la visión católica en esta participación del bien común es precisamente la manera en que se elevan nuestros bienes personales. Las leyes sabáticas son una manera de orientarnos públicamente hacia Dios, pero también de salvaguardar el bien común de la familia, el bien común del sacramento del matrimonio familiar, el bien común bien de las comunidades locales, el bien común, de hecho, de la Santa Iglesia. Y el Estado, al hacer tales leyes, pone un límite. Él mismo debe poner el límite. El propio Estado debe poner el límite al consumismo materialista que nos deja triste en los porches, esperando cosas que no deberíamos esperar. El principio del bien común como algo que da orden, tranquiliza, da paz a las partes, algo en que todos los ciudadanos podrían participar y cuya participación en el bien común familiar y cívico los harían mejores y más virtuosos. Esta visión metafísicamente espesa del bien común creo que al menos nos orienta en la dirección correcta para la restauración. La mejor manera de proteger a la persona de los abusos de los intereses privados, de los abusos de la codicia personal y corporativa, es pensar en el bien del todo, no en los derechos e intereses en competencia de las partes. Y la forma en que Constantino ayudó a la Iglesia, mediante el apoyo del Estado, Teodosio ayudó a la Iglesia, aplastando altares inmundos
que trajeron gran impureza a Roma. Escuchen lo que este hombre acaba de mencionar aquí. Mencionó a Constantino, al emperador Constantino el Grande, de qué manera ayudó a la sociedad en aquel entonces. Recuerden que Constantino fingió hacerse cristiano y Constantino, bueno, todo el mundo creyó, el emperador se hizo cristiano, pero unió el paganismo con el cristianismo y la unión de la iglesia y del Estado también. Entonces, ¿de qué manera Constantino ayudó? Precisamente el ejemplo que él pone no es de balde, no es por casualidad, sino porque Constantino impuso una ley dominical en la historia, el año 321 de Cristo, ¿recuerdan? Entonces, él acaba de mencionar esto. Y interesante que ahora que este movimiento de ley dominical está regresando, o ha regresado, que estamos tan cerca de que se imponga, se está mencionando a Constantino. Impresionante. Vamos a ver más adelante cómo a Trump se le compara con Constantino. ¿Es casualidad? No lo creo con todo esto. Con todas las evidencias que tenemos ante la vista, son señales que Dios nos está permitiendo ver de que esto se viene, hermanos, se viene en serio. Perdón. Aquí tuve que retroceder un poco porque hay un pequeño error que se dio acá. Vamos a ver por dónde íbamos. Okay. Al menos nos orienta en la dirección correcta para la restauración. La mejor manera de proteger a la persona de los abusos de los intereses privados, de los abusos de la codicia personal y corporativa, es pensar en el bien del todo, no en los derechos e intereses en competencia de las partes. Y la forma en que Constantino ayudó a la Iglesia mediante el apoyo del Estado, Teodosio ayudó a la Iglesia aplastando altares inmundos que trajeron gran impureza a Roma. Y tenemos el mismo deber, escuchen, creo que como católicos que somos políticos por naturaleza, debemos derribar esas murallas. Muchas gracias. Tenemos el mismo deber de lo que hizo Constantino. Claramente es lo que está diciendo. Y vamos a ver otros videos acá que sí están en español. Solo vamos a recordar, seguramente ustedes ya los han visto, pero es necesario recordarlos porque son impactantes. Vean lo que dice este otro individuo que forma parte de ese proyecto 2025. Es un líder religioso también, por supuesto. Vean lo que dice. Privilegiando el cristianismo, porque ¿qué religión descansa en domingo? Bueno, es el cristianismo, así que no lo haces el sábado, no lo haces, así que estás diciendo explícitamente que esta es una tierra cristiana y vamos a obligarte a obedecer algún tipo de cristianismo, y esa es la mejor crítica. Solo diría, sí, eso es exactamente lo que hace, solo diría, no voy a rechazar su objeción, solo la voy a aceptar. Sí, así es el nacionalismo cristiano. Estamos diciendo que vamos a dar preferencia a la verdadera religión, que es el cristianismo. Así que sí, estamos dando preferencia a un día cristiano. Es un día santo en cierto sentido. Un buen presbiteriano, cada domingo es sagrado, y lo haremos porque somos cristianos. Esa es la idea del nacionalismo cristiano. No voy a decir que es bueno para todos. Todos tienen el día libre. Pero sí, es un reconocimiento explícito de la privilegiación hacia el cristianismo. Bueno, ya han escuchado lo que dijo este señor aquí.
si alguien le dijo, bueno, esto entonces implicaría obligar a las personas a hacer esto, y dice, no voy a objetar lo que dice, simplemente lo aceptaré. Realmente de eso se trata, sí, vamos a obligarte a obedecer porque es para el bien de la sociedad y es favorecer a la religión cristiana, pero no a toda la religión cristiana. Y, hermanos, tenemos mucho que aprender de la historia. Estudien en el conflicto de los siglos cómo se introdujo el domingo. Primero se guardaban los 2 días, hubo aparentemente cierta libertad, pero después se apretaron las cosas y era delito guardar el sábado y te querían obligar a trabajar en sábado. Entonces, la historia quedó registrada allí para indicarnos lo que está por venir, lo que va a suceder pronto. Veamos otro video más. Privilegiando el La clave aquí es la idea de que la Constitución garantiza libertades para cada persona no hacer lo que quiere, sino lo que debería de acuerdo con su comprensión de la ley de Dios. Y ese es el fundamento de todo este extenso documento. Y esencialmente esto se resume a una visión del país que privilegia y prioriza a los cristianos en una versión particular del cristianismo. Esta doctora está explicando en qué consiste el proyecto 2025. Precisamente es donde el gobierno prioriza al cristianismo, pero en una versión específica del cristianismo, donde personas se verán obligadas, la sociedad, a hacer algunas cosas buscando el bien común. Lo demás ustedes lo escucharon claramente. Veamos este. Vinculado a la adoración solar. Debemos eliminar los últimos 10 años porque realmente necesitamos ser despiadados en el ejercicio del poder. J.D. Vance, que estuvo aquí, reunido precisamente en esa reunión donde este señor, creo que es apellido Pecno, el que escuchamos, el doctor Pecno, el que habló y dijo ley dominical, así con nombre y apellido. Allí estuvo J.D. Vance porque J.D. Vance es católico también y entonces en una entrevista él dijo, si algo hemos aprendido en estos últimos 10 años es que tenemos que ser despiadados en el ejercicio del poder. O sea, si se quiere lograr algo no se puede ser flexible porque entonces no se logra. Hay que ser firme y hacer lo que se tenga que hacer. Así están las cosas. Y este video, en el primer mandato de Trump, no sé cuántos recordarán lo que él hizo. Aquí, rodeado por algunos ministros, líderes y ministros evangélicos. Vean esto. En mayo del 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva protegiendo la libertad religiosa en los Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Trump elimina las restricciones impuestas por la enmienda Johnson de 1954, que impedía que pastores y otros líderes religiosos apoyaran candidatos sobre una base partidista. Los líderes de fe ahora tienen la libertad de apoyar a sus candidatos desde el púlpito sin temor a represalias gubernamentales. Esta acción es una gran victoria para la Iglesia. Bueno, el muro de separación entre Iglesia y Estado ha sido derribado, hermanos. Ya no hay nada que obstaculice que ministros religiosos se involucren en política o viceversa, los políticos en asuntos religiosos. En otras palabras, la iglesia, las iglesias de Estados Unidos, el protestantismo, está influyendo en el gobierno de los Estados Unidos como nunca antes lo habíamos visto. Si usted todavía duda de que llegó el tiempo del fin, hermanos, no sé qué le hará despertar.
Estamos viendo ante nuestros ojos las profecías últimas cumpliéndose. Y bien, aquí. Comercio. Ya que son leyes azules, entonces deberías prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a judíos o musulmanes, adventistas del séptimo día. ¿Cómo se puede manejar eso? No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos. Escucharon ustedes a este caballero. Le estaban haciendo entrevistas. Dice, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con los adventistas del séptimo día? Tienen sus creencias particulares, los judíos. Y bueno, se les zafó decir algo que evidentemente sabemos que llevan dentro, por mucho que digan que habrá consideraciones. Al principio pueda que haya algunas consideraciones, pero al final sabemos hacia dónde van. No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos, dice. ¿Por qué? Porque las religiones mayoritarias en Estados Unidos son los protestantes, los bautistas, los evangélicos, los pentecostales, y ellos creen que es el domingo, presbiterianos. Entonces, se va a hacer lo que esas religiones influyentes sobre el Estado están impulsando y como está escrito para que la profecía se Comercio. cumpla. Ya que son leyes azules, entonces deberías prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a judíos o El proyecto 2025. musulmanes. Aquí tenemos a este señor que es protagonista del proyecto 2025. Y casi finalizando esta parte, leemos en Eventos de los Últimos Días, página 193, párrafo 3. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Bueno, esta cita, algunos la han tomado para insinuar que es con la ley dominical cuando el juicio de los vivos comienza. Cuando la cita no está diciendo nada de esto y hemos presentado cantidad de evidencias que demuestran lo contrario. Presentamos una cita muy poderosa de Joyas de los Testimonios donde dice: ¿qué estáis haciendo en esta hora de preparación? Los que se unen con el mundo reciben el molde para que se les ponga la marca de la bestia. Los que se humillan ante Dios, le buscan de todo corazón, reciben el molde para que se les ponga el sello de Dios. Cuando se ponga el decreto y se estampe el sello, el carácter quedará fijado por la eternidad. Entonces, cuando la ley dominical sea puesta, solo dejará en evidencia quién se preparó para el examen y quién no. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero la preparación es antes del decreto. Hemos hablado muchísimo de esto con hartas evidencias. La imagen de la bestia se formará antes del fin del tiempo de gracia. Por supuesto. Constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios mediante la cual se decidirá su destino eterno. Es el examen final. Aquí se decide. El adventista que en este momento, en el momento del juicio de los vivos, no buscó a Dios, no se consagró, no humilló su corazón, al llegar al decreto dominical se pondrá de parte del lado más fácil, el más sencillo, como sucedió con la pestilencia. Y recibirá la marca de la bestia. Entonces, caso cerrado, decidido. El adventista que hizo preparación, fiel a Dios, buscando a Dios de todo corazón, que Dios cambiara, limpiara su corazón, es puesto el sello de Dios, caso decidido. Eso es lo que está diciendo acá, se decidirá su destino eterno.
escuché a un hermano que decía algo muy interesante. Y decía, hemos leído por muchos años esta cita y no nos habíamos dado cuenta que aquí no dice que será la ley dominical la prueba para el pueblo de Dios. Dice que será la imagen de la bestia. Entonces, yo se los menciono para que ustedes lo analicen. Me puso a pensar lo que él dijo. La imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Evidentemente está diciendo que es la imagen de la bestia. Al formarse la imagen de la bestia, es una prueba para el pueblo de Dios y se decide su destino eterno. Entonces él decía, no es el decreto la prueba, sino la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia ya se está formando. O sea que estamos en el tiempo de prueba para la iglesia. Tiene sentido viéndolo desde ese aspecto. Ahora, pero examinemos otras citas más. Conflicto de los siglos, página 437, párrafo 4. Dice así. ¿Pero qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia, el papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ahora noten, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto a Donald Trump rodeado por ministros en la misma Casa Blanca, en el despacho Oval, por ministros religiosos orando por él? Hay hasta una oficina de religión establecida en la Casa Blanca. Estamos en este tiempo, hermanos. Estamos en el tiempo de la formación de la imagen de la bestia. ¿Quién está controlando el gobierno de los Estados Unidos? El poder religioso, indudablemente. Eso está a la vista. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Acaso ya no comenzó esto? Se desarrollaría la imagen de la bestia cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Estamos en pleno desarrollo de la imagen de la bestia. Ya vimos que de sus propios labios están diciendo de traer la ley dominical. Trump ha mencionado repetidas veces que él fue puesto por Dios allí, tintes religiosos por todos lados en el gobierno de los Estados Unidos. Estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía final, queridos hermanos. Nuestra redención está muy cerca. Y bien, creo que esto será lo último que veremos. Esto fue un comentario en uno de los temas presentados en la Red Devenir en noviembre pasado. Una hermana escribió esto: el juicio de los vivos no ha comenzado. Apocalipsis 13 todavía no se cumple. Tampoco Daniel 11:40. No se engañen, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:4. Ella insinuaba de que yo estoy engañando a las personas al decirles que el juicio empezó.
como si nada más yo me hubiese puesto delante de las cámaras a decir, porque me nació a mí en la mente suponer que el juicio había empezado. Y nada más lejos de la realidad. Les he presentado en la serie primera y en esta segunda serie evidencias sobrantes de la palabra de Dios, Biblia, Espíritu y Profecía, y de las señales en el mundo. ¿Por qué creo, estoy seguro de que el juicio por los vivos ha empezado? Pero muchos hermanos no se toman el tiempo de ver los temas. Entonces ella decía, Apocalipsis 13 todavía no se cumple. Acabamos de ver que está en pleno desarrollo. Apocalipsis 13 se está cumpliendo ante nuestros ojos y lo que falta es el que sea impuesta la marca de la bestia. Ella dice esto en base a la creencia en muchos adventistas que con la ley dominical es que empieza el juicio de los vivos, pero no saben ni por qué lo creen. Es nada más porque lo han escuchado, pero no hay base para esto. Y extrañamente menciona que Daniel 11:40 tampoco se cumple, o sea, insinuando que para que empiece el juicio de los vivos tiene que cumplirse Daniel 11:40. No sé de dónde esta hermana sacó esto. Miren, analizamos un poquito Daniel 11:40 en adelante. Todos hemos llegado a la conclusión, aunque hay divergencia en interpretación, pero llegamos a la conclusión de que los versículos 30 al 36 hablan del primer gobierno, el primer reinado del papado, y el 40 al 45 hablan del el periodo final del papado donde iba a gobernar, que es el que está viniendo. Entonces, creo que todos coincidimos que el rey del norte es el papado. Al cabo del tiempo, o sea, Daniel 11:40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra, inundará y pasará. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto. Algunos dicen el rey del sur es el secularismo, es el ateísmo que se levantaría, y bueno, otros han dicho que es Rusia, que es China. Bueno, hay divergencia. Tenemos que aceptar que estos textos no son fáciles de comprender y probablemente hasta que ya se estén cumpliendo las cosas podremos nosotros entender plenamente a qué se está refiriendo, quién es el rey del sur. Porque el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte tiene una nación, como en el pasado tuvo naciones que la defendían, el papado, ahora es los Estados Unidos. Entonces podríamos pensar aquí que está hablando de un enfrentamiento entre una potencia o potencias contra los Estados Unidos. Y es que se levantaría en el tiempo del fin contra los Estados Unidos como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y el 41 dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, hablando del rey del norte, ¿no? Muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y aquí se me escapó mencionarles esto, donde dice que, luego que dice que el rey del norte se levantará contra el rey del sur, que comienza a contender con él, con una tempestad, con carros, con militarmente hablando muchas naves, entrará por las tierras. Algunas personas decían, se refiere a Rusia, porque Rusia es gigantesco y está compuesto por muchos países unidos, muchas tierras. Otra posición reciente que me ha dejado pensando es, no lo sé, Europa en algún momento se vaya a rebelar contra Estados Unidos por los aranceles. Hemos visto que se está armando.
¿Y qué tal si también ven a Estados Unidos como un enemigo que quiere apropiarse de Groenlandia? Entonces aquí también podría aplicarse, entrará por las tierras, inundará y pasará, y el rey del sur podría ser Francia nuevamente como lo fue en Daniel 11 en tiempo pasado en los textos anteriores. Francia fue el rey del sur en algún momento de la historia, comandando a Europa contra Estados Unidos, pero esta es una posibilidad que no podemos estar seguros. Y bueno, entrará a la tierra gloriosa, muchos han dicho, se refiere a Israel. Estados Unidos tomará posesión completa de Israel, el papado ha querido Jerusalén para sí. Se va a edificar el tercer templo y el papado se va a sentar ahí hasta que venga el mismo diablo a sentarse. Hay muchas cosas que se han dicho, pero no estamos seguros. Extenderá su mano contra las tierras, dice el versículo 42, y no escapará el país de Egipto. Probablemente alguien me va a decir en los comentarios, no, esto es así, porque tiene su propia interpretación, pero no podemos estar seguros. Y bueno, Estados Unidos sería en este caso, representando al papado, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Verso 44. Aquí estamos en concordancia, prácticamente todos los adventistas, que aquí se refiere al fuerte pregón. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Muchos dicen se refiere al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, o sea, en Israel, y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El papado, junto con su ayudante, llegarán a su fin. La ruina viene para el país cuando se pone la ley que viola la ley de Dios, viola las conciencias. Entonces, algo más. Hay otra interpretación donde dice, aquí se refiere, cuando dice entrará a la tierra gloriosa, se refiere a que el papado entraría a la iglesia adventista, se apoderaría de ella. Bueno, hay muchas cosas. Ahora, la hermana mencionaba que el juicio de los vivos no puede empezar porque Apocalipsis 13 no se ha dado, o sea, la ley dominical, y porque Apocalipsis 11:40 todavía no se ha cumplido el enfrentamiento entre el rey del sur y el rey del norte. Yo quisiera saber de dónde ella eh, supone, en qué se basa para insinuar que estos pasajes denotan también que el juicio de los vivos empieza aquí. ¿De dónde? Si este contexto, cuando este enfrentamiento ocurra, que lo vamos a entender cuando suceda plenamente, en este contexto, rápidamente, ¿qué se dará? El fuerte pregón. ¿Cómo sabemos que es el fuerte pregón? ¿Saben lo que le sigue al versículo 44 y 45? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el cual, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1 menciona el momento en que la gracia se ha cerrado para el mundo entero, y entonces se levanta Miguel para libertar al pueblo de Dios que está rodeado por los impíos. En el capítulo, el mensaje final de Dios comienza con ese texto. Entonces, en el orden, en los capítulos del conflicto de los siglos, podemos ir hacia atrás y ver que el capítulo que antecede, o más bien, el capítulo, la liberación del pueblo de Dios, el capítulo que le antecede, si sabemos que Daniel 12:1 está haciendo alusión a la liberación del pueblo de Dios, el capítulo que está antes de ese capítulo es el mensaje final de Dios. Entonces aquí estaría muy adecuado. Las noticias del Oriente es el mensaje final de Dios, y luego sigue Daniel 12:1 después del versículo 45, que es cuando la gracia se ha cerrado y viene la liberación para el pueblo de Dios. Entonces, este contexto es cuando ya hay un pueblo preparado para dar el fuerte pregón. No puede ser, como lo hemos venido diciendo, que el juicio de los vivos apenas va a empezar en el momento de la crisis de la ley dominical. Pues ya el Señor tendrá un pueblo preparado para responder con este mensaje. Así que lo que dice nuestra hermana no tiene base alguna y
No sé realmente en qué ella se basa para haber escrito esto. Y bueno, vamos a ver. Vamos a continuar en la siguiente parte, analizando estas citas que nos quedan y para ir avanzando a algo bien sorprendente que está por venir. ¿Usted quiere todavía confirmar, estar seguro que el juicio de los vivos es antes de la ley dominical? ¿Sabía usted que en la historia, a lo largo de los siglos, el Señor dejó el esquema de los eventos finales allí escrito? ¿Sabía usted eso? Vamos a mostrarlo aquí. No se pierda la siguiente parte. Entonces, vamos a orar, queridos hermanos, para terminar. Gracias por vuestra atención. Amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias porque hemos podido estudiar nuevamente por su misericordia. Por su misericordia, por su palabra revelada, podemos ver hacia dónde nos van a llevar los acontecimientos que están sucediendo en nuestra propia iglesia denominacional. Es a la traición, al abandono de los principios eternos y a la traición para los que quieran ser fieles, Señor. Es triste, pero está escrito. Es hora de abrir los ojos, que todos los adventistas fieles a este mensaje abran los ojos y se desliguen de seguir hombres y sean fieles a su palabra, Señor eterno, a la Biblia y el espíritu de profecía. Vemos que estamos muy avanzados en el tiempo. El movimiento para el decreto dominical está muy avanzado, Señor, y esto está por venir. Están hablando de ley dominical ya. La oscuridad está llegando al mundo, Señor. Se está haciendo más densa. Permita que por su misericordia seamos despiertos, que este mensaje pueda llegar lejos a miles de personas para que puedan despertar, oh Señor eterno. Gracias. Se lo rogamos, que podamos ser preparados por su Espíritu para lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente, hermanos queridos. Den me gusta al video, compartan con todo adventista que conozcan. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Entre más somos, más YouTube recomienda los videos. Nos encontraremos en la parte 14, que será muy pronto la continuación de este interesante estudio. Que Dios sea con cada uno de ustedes.